pondera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 29 de agosto, martes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda la memoria del martirio de San Juan Bautista. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pidió? ¿Qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se le entregó a la joven. La joven se le entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la persona de Juan el Bautista es uno de los santos a los que se celebra de manera especial algunos de los acontecimientos de su vida. Por ejemplo, es el único santo en el que se celebra su nacimiento y también el día de su martirio. Juan el Bautista es un personaje peculiar en las Sagradas Escrituras y también es un modelo que imitar, un ejemplo de fe. En este caso, Juan el Bautista es un mártir de la verdad, puesto que él anunciaba la verdad y no tenía miedo a las consecuencias que esto podía traer. Todo lo contrario, la figura del gran rey Herodes, porque Herodes era un rey muy poderoso, pero sin embargo tenía una gran debilidad. Tenía mucho miedo. Y mucho miedo, ¿por qué? Porque este miedo tantas veces se expresa en violencia. Este miedo, hermanos, hace que la persona tantas veces pueda actuar de manera incorrecta y hasta inmoral. Dice el Evangelio que Herodes respetaba a Juan y lo escuchaba con gusto, pero sin embargo, por sus temores, por el que dirán, por el miedo a la gente, por el querer agradar, Herodes no era capaz de aceptar el mensaje de Juan, porque Juan le increpaba y le decía, no está bien que estés con la mujer de tu hermano. No era ético, no era moral, pero sin embargo, Herodes escuchaba con gusto a Juan, pero en realidad no quería obedecer, no quería aceptar su error.
Por el contrario, metió en la cárcel a Juan el Bautista para que no lo moleste. Y es que a veces, hermanos, hay personas que tienen el poder y quieren hacer lo posible para callar la verdad. Decir la verdad puede siempre traer consecuencias. Hasta que llegó la oportunidad para Herodías, la amante de Herodes, la esposa de su hermano Filipo. ¿Qué pasó? Que la hija de Herodías danzó y gustó al rey Herodes tanto. Herodes hace una promesa en medio de la emoción y le dice: te daré lo que me pides, aunque sea la mitad de mi reino. Esta promesa la hizo en medio de los convidados. Estaban ahí los principales del pueblo y la joven, asesorada por la madre, pide que le traigan en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes nuevamente se entristeció porque respetaba a Juan y sabía que era un hombre santo. Pero sin embargo, por el miedo al que dirán, por el miedo a los dignatarios, a las personas que estaban ahí, al final hizo lo incorrecto. Por eso, hermanos, que el Evangelio de hoy nos enseñe a siempre ser coherentes con la verdad, a no tener miedo a la verdad y a las consecuencias que ella pueda traer, puesto que de lo contrario estaríamos viviendo una vida de ficción, tratando de complacer y agradar a todo el mundo. Y cuando una persona vive atrapada en los miedos, queriendo agradar y complacer a todos, hace que su vida se vuelva un tormento. Por eso, decía Jesús, la verdad los hará libres. Que el ejemplo de Juan el Bautista, pues, hermanos, nos ayude y nos invite a ser siempre coherentes con nuestros valores y principios y a no tener miedo a decir la verdad. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. El Señor los bendiga abundantemente. Me presentaré y ante ti